Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre tecnologías de redes, tales como Ethernet, Token Bus, Wi-Fi, Bluetooth, Frame Relay, entre otros. Las tecnologías LAN son básicamente los métodos utilizados para garantizar la conexión entre los dispositivos de la red. El estándar IEEE es el que utiliza las dos primeras capas del modelo OSI, que son la capa física y la capa de enlace de datos. Este tipo de estándar se define como la tecnología de una red de área local, LAN. La subcapa MAC es responsable de los procedimientos de acceso al canal, del direccionamiento de las unidades de datos del protocolo PDU, Protocol Data Unit, del formato de las tramas de las comprobaciones de errores y de la fragmentación y ensamblado del MCDU. La capa MAC presenta también opciones que permiten servicios seguros mediante el mecanismo de autentificación y privacidad. El estándar 802.3 original se definió para una LAN en bus de cable coaxial en la que las transmisiones se difunden a través del medio en bus según el protocolo de acceso múltiple sensible a la portadora con detección de colisiones. Así, una estación con una trama a transmitir espera hasta que el canal esté desocupado. Cuando esto ocurre, la estación transmite el tiempo que continúa escuchando el medio con objeto de detectar colisiones que pudieran producir si otra estación comenzase a transmitir. Si se produce una colisión, la estación aborta la transmisión y planifica un intervalo de tiempo aleatorio posterior en el que intentará de nuevo la transmisión de su trama. Si por el contrario no tiene lugar colisión alguna dentro de un intervalo de tiempo igual a 2 veces el tiempo de propagación, la estación tiene constancia de haber tomado con éxito el canal y su transmisión se recibirá en el resto de las estaciones. El estándar 802.3 especifica que la planificación de los intentos de retransmisión tras una colisión sigue un algoritmo de retroceso exponencial binario truncado. Si una trama se va a intentar transmitir por enésima vez, el tiempo de transmisión se determina mediante la elección de un valor entero en un rango comprendido entre el 0 y 2 a la k-1, donde k va desde un número n hasta 10. Token Bus es un protocolo de acceso al medio en el cual los nodos están conectados a un bus o canal para comunicarse con el resto. En todo momento hay un testigo, token, que los nodos de la red se van pasando y únicamente el nodo que tiene el testigo tiene permiso para transmitir. El bus principal consiste en un cable coaxial. Token Bus está definido en el estándar IEEE 802.4. Se publicó en 1980 por el Comité 82, dentro del cual crearon 3 subcomités para 3 propuestas que impulsaban distintas empresas. El protocolo ARPANET es similar, pero no sigue este estándar. Token Bus se utiliza principalmente en aplicaciones industriales. Fue muy apoyado por GM. Actualmente está en desuso por la popularización de Ethernet. Token Ring es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970, con topología lógica en anillo y técnica de acceso de paso de testigo. Token Ring se recoge en el estándar 802.5, en desuso por la popularización de Internet. Actualmente no es empleada en diseños de redes. La interfaz de distribución de datos con fibra es un estándar LAN basado en testigo desarrollado por el Instituto de Estándares Nacionales Americanos, ANSI. Las redes FDDI presentan una topología en anillo en la que las interfaces de las estaciones se interconectan mediante enlaces de transmisión de fibra óptica a 100 MB por segundo. Es un anillo de hasta 200 kilómetros y hasta 500 estaciones. FDDI ha encontrado su principal aplicación en redes troncales de campus para la interconexión de varias redes LAN Ethernet.
El desarrollo de productos LAN inalámbricos se estimuló inicialmente de forma moderada por la reserva de espectro de bandas de industria, ciencia y medicina, correspondientes respectivamente a los rangos 902 a 928 MHz, 2400 a 2483 MHz y 5725 a 5850 MHz. En los Estados Unidos, en la parte de 15 de las reglas de la FCC. Sin embargo, estas reglas requieren que los usuarios acepten interferencias provocadas por el uso de estas frecuencias por parte de otros usuarios, como los hornos de microondas. Además, los usuarios de la banda ISM precisan hacer uso de las técnicas de transmisión. El estándar 802.11 admite tres tipos de trama: de gestión, de control y de datos. Las tramas de gestión se usan para la asociación y desasociación de las estaciones de los AP, para planificación y sincronización y para tareas de autentificación y desautentificación. Por su parte, las tramas de control se emplean para el intercambio de datos y la confirmación positiva de estos. Por último, las tramas de datos se utilizan para la transmisión de datos. La cabecera MAC proporciona información sobre el control de la trama, la duración, el direccionamiento y el control de secuencia. Por la necesidad de contar con anchos de banda mayores y reducir la interferencia, se definieron posteriormente ciertas variantes de estándar que operan en diferentes frecuencias y variedad de anchos de banda. Estas especificaciones se realizaron basándose en tecnologías de microondas. El estándar Bluetooth, del mismo modo que Wi-Fi, utiliza la técnica FHSS, espectro ensanchado de saltos de frecuencia, que consiste en dividir la banda de frecuencia de 2.402 a 2.480 en 79 canales, denominados saltos, de 1 MHz de ancho cada uno, y después transmitir la señal utilizando una frecuencia de canales que sea conocida tanto para la estación emisora como para la receptora. Por lo tanto, al cambiar de canales con una frecuencia de 1600 veces por segundo, el estándar Bluetooth puede evitar la interferencia con otras señales de radio. El estándar Bluetooth se basa en el modo de operación maestro-esclavo. El término Piconet se utiliza para hacer referencia a la red formada por un dispositivo y todos los dispositivos que se encuentran dentro de su rango. Pueden existir hasta 10 piconets dentro de una sola área de cobertura. Un dispositivo maestro se puede conectar simultáneamente con hasta 7 dispositivos esclavos activos. Los dispositivos en un piconet poseen una dirección lógica de 3 bits, para un máximo de 8 dispositivos. Los dispositivos que se encuentran en el modo en espera se sincronizan, pero no tienen su propia dirección física en la piconet. Frame Relay es un estándar del Comité de Consultoría Internacional para la Telefonía y la Telegrafía, CCITT, y del Instituto Nacional Americano de la Normalización, ANSI, que define un proceso para enviar datos sobre una red pública de datos, PDN. Frame Relay se puede usar como interfaz de un
servicio proporcionado por un proveedor de servicios o red de equipo privado. Un servicio público Frame Relay se despliega colocando equipamiento de comunicación Frame Relay en la oficina central del proveedor de servicios de telecomunicaciones. En este caso, los usuarios obtienen ventajas económicas en los índices de cargas sensibles al tráfico y no tienen que dedicar tiempo en administrar y mantener el equipo y el servicio de red. La multiplexión Frame Relay proporciona un uso más flexible y eficiente del ancho de banda disponible. En consecuencia, Frame Relay permite a los usuarios compartir ancho de banda a un costo reducido. Los estándares Frame Relay están dirigidos a circuitos virtuales permanentes (PVC) que se configuran y administran en una red Frame Relay. La trama de Frame Relay inicia y finaliza con el señalizador o flag, el cual indica el principio y el fin de la trama. La dirección indica la longitud del campo de direcciones. Aunque las direcciones suelen tener una longitud de 2 bytes, los bits de dirección permiten la extensión posible de longitudes de dirección en el futuro. El valor DLSI indica el valor de los 10 primeros campos de dirección. El control de la gestión son los últimos 3 bits de la dirección que controlan el mecanismo de notificaciones. Los datos, el campo de longitud variable que contiene los datos de la capa superior encapsulados, y FCS, secuencia de verificación de la trama. Cuando se habla de streaming, este puede ser de dos tipos dependiendo de la tecnología instalada en el servidor. Descarga progresiva se produce en servidores web que disponen de Internet Information Service, Apache, Tomcat, etc. El archivo de video o de audio solicitado por el cliente es liberado por el servidor como cualquier otro archivo utilizando un protocolo HTTP. O también puede ser por transmisión por secuencias. Se produce en servidores multimedia que disponen de un software especial para gestionar más óptimamente el streaming de audio y video, Windows Media Server, Flash Communication Server, etc. Con los sistemas inalámbricos es muy difícil el predecir la propagación de ondas de radio y detectar la presencia de señales de interferencia, sin el uso de equipo de pruebas, incluso si está usando antenas de propagación omnidireccional. Las ondas de radio no viajan directamente por la misma distancia en todas las direcciones. Adicionalmente, paredes, puertas, cubos de elevadores, personas y otros obstáculos ofrecen varios grados de atenuación, que causan que los patrones de radiación de radiofrecuencias sean irregulares e impredecibles. Como resultado, es comúnmente necesario realizar un Site Survey, evaluación de sitio, para entender el comportamiento de las ondas de radio dentro de las áreas antes de instalar los access points. La meta principal de Site Survey de radiofrecuencia es proveer suficiente información para determinar el número y ubicación de los access points que proveerán de adecuada cobertura a través del edificio.